una bendición poder tener este libro nosotros acá. Se da cuenta lo que sucede en otros países, que no hay esa libertad. Ha visto quizás lo que ha pasado o lo que está pasando en Irán con los cristianos. En esos países es difícil ser cristiano, ¿no? De verdad que cuando es perseguida la persona por la fe. Yo recuerdo cuando estuve allá en la frontera de Sur Corea con Norcorea y nos dábamos cuenta, nada más se puede ver le dan a uno esos, ¿cómo le llaman eso? De larga vista, los binoculares esos, para poder ver a Norcorea. Y cómo el gobierno, esta es una historia real, cómo el gobierno obliga a la gente. Tienen ahí cerca de la frontera tiendas como que usted llega a Harris Theater y la gente anda nada más fingiendo que andan comprando, obligados, echando víveres a los carros, salen allá. O sea, es lo que ellos hacen para que la gente alcance a ver, para que vea que eso es lo que se vive allá adentro. Pero la realidad es otra. Se pelean por una paginita de la Biblia. La gente de Sur Corea, parece que les he contado antes, infla los balloons, esos que se usan aquí para los cumpleaños, y adentro ponen tratados bíblicos, páginas de la Biblia, y vigilan el viento y la sueltan para que el viento salga y le lleve una palabra de esperanza a las personas. Y como dicen, comparten esa página en la familia para estar leyendo la Biblia de escondida, y si lo llegan a encontrar leyendo la Biblia, lo mandan a los campos de concentración, de esclavo, de por vida. Eso es lo que se sufre en algunos lugares, pero gracias a Dios que nosotros aquí tenemos el acceso a la palabra del Señor. Amén. Así que como tenemos ese acceso, abramos la Biblia. Creo que vamos a seguir lo que dejamos la semana pasada. Estaba bueno ese. No vamos a seguir lo que nos predicó el hermano Antonio el viernes. El hermano Antonio el viernes nos dio duro, así que vaya ya a los archivos. Y tremendo mensaje también el viernes. Y también estuvimos bautizando allá en la iglesia de Lancaster. Sigue siendo de bendición y seguimos llevando a cabo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y damos gloria al Señor por los muchachos jóvenes que se bautizaron el viernes. Es una bendición realmente. Tengo una historia de ese viernes y una ilustración para un mensaje, pero la voy a hacer otro día. Amén. ¿Dónde está Jocelyn? Por ahí está. How are you? Qué bendición. Me estaba acordando del pastor que llegó a la iglesia, pastor nuevo, y parece que le conté la historia una vez. Llegó el pastor nuevo a una iglesia y predicó un mensaje, y luego el siguiente domingo dice que les predicó el mismo mensaje, y como ya estaba un poquito mayor, ¿verdad? Creo que quizás mayor que mí, a veces se me olvida también. Y les predicó el mismo mensaje y se quedaron, dice, los diáconos, verán, un poquito, tal vez no molestos, sino un poquito, como dicen, concern sería la palabra, ¿verdad? En el aspecto de por qué sería que predicó el mismo mensaje ya otro domingo más, el mismo que predicó la semana pasada. Bueno, la tercera semana, dice, vino otra vez y predica el mismo mensaje, ya 3 domingos seguidos. Entonces dijeron, no, pues esto no puede seguir así. Así que ya después del servicio lo llamaron aparte y preguntarle, como quien dice, qué es lo que está pasando acá. O sea, ya tiene un poquito mala la memoria o qué. Y le dice él, no, se lo he hecho a propósito. Mientras no cambien, le dice, voy a traer el mismo mensaje la próxima semana otra vez. Así que de eso me estaba acordando yo en este momento. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a darle un poquitito más adelante al versículo 41.
Allí estaremos detenidos en este día y vamos a elaborar un poquito. Les dije yo que no predico tanto, o sea, contarles tanto la historia, sino que vamos a ir a aplicativo, cómo aplica a nuestra vida. Dijo alguien, hay mucha gente contando historias detrás de los púlpitos, pero pocos predicadores de la palabra del Señor. Amén. Por eso es que a veces la predicación a veces aburre, porque, o sea, es contando una historia que todo el mundo se da. Le voy a dejar que lea usted toda la historia y vamos a ir nosotros a cómo aplica todo esto a nuestra vida. Amén. Dice el versículo 41 del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41, en lo que lo encuentran ahí, estaremos elaborando un poquito acerca de la historia. Que es una de esas bonitas historias del Antiguo Testamento, donde nosotros vemos que hay una crisis en Israel, una sequía ya de 3 años y medio, que no hay lluvia, y un profeta también caminando, diríamos, bajo la perfecta voluntad de Dios, porque Dios fue que lo mandó para declarar que no iba a haber lluvia, pero también el mismo profeta, obedeciendo la voz de Dios, se encuentra con sed y se encuentra con hambre. Eso me da a entender a mí que porque andemos bajo la perfecta voluntad de Dios, no quiere decir que siempre las cosas van a ser color de rosa. Amén. A veces bajo la perfecta voluntad de Dios se puede secar el arroyo de Querit, como habla ahí la Biblia. Allí estaba este hombre viendo que la tierra estaba seca, el cielo cerrado, la esperanza como terminada, pero Dios le había dicho, va a llover nuevamente sobre la tierra. Muchas cosas bien bonitas ahí, porque la gente no había cambiado todavía, pero Dios decide enviarle lluvia otra vez, aunque la gente no había cambiado, los estaba castigando. Y dice aquí la palabra del Señor, ya después de que Elías había retado a los profetas, lo que vimos la semana pasada, y espero que eso lo tengamos nosotros grabados. No va a descender fuego en un altar arruinado. Amén. Fue lo que dijo el profeta Elías. Y él arregló el altar porque estaba deteriorado. Mientras la vida esté deteriorada, Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Amén. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Así que no esperemos que va a descender fuego del cielo hasta que no esté el altar arreglado para que la presencia del Señor pueda ser real en la vida. Amén. Bonita forma de empezar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego que él llama a los profetas que estaban en ese tiempo, invoca el nombre del Señor. Vamos a leer aquí, dice en el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, era el rey que estaba en ese momento, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje o no te alcance. Vamos a orar. Padre bueno, le damos gracias, Señor, por su palabra.
Padre eterno, porque posiblemente en muchas personas, Señor, en muchas familias, a lo mejor hace tiempo que no llueve, Señor. A lo mejor hace tiempo que están orando por lluvia, porque las situaciones cambien, Señor. Oro, Padre bueno, que este mensaje sea de bendición para muchos, como lo ha sido para mí, Señor. A veces nos podemos cansar, Señor. A veces nos podemos cansar y podemos pensar que el Señor no nos escucha. Le ruego, Señor, que en este momento podamos ver esa promesa, Señor, que es de nosotros. Nos podemos cansar muchas veces, pero la palabra de este día nos dice: vuelve a intentarlo nuevamente. Vuelve a mirar. Vuelve a ver hacia el mar. Vuelve hacia el mar Mediterráneo. Oh Padre eterno, le damos honra y gloria, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me acuerdo, y justamente hoy estuvo acá en la mañana el pastor Ralph Sexton, y a él le dicen Junior, pero él ya tiene 79 años, lo que quiere decir que su papá murió hace un tiempo. Y él contaba una vez que cuando salió la orden de que los judíos iban a regresar nuevamente a la tierra prometida, viniendo de allá de Europa, y dice que cuando salió la noticia, su papá, Senior, salió de aquí de Estados Unidos para Europa porque quería viajar con los judíos a la tierra de Israel. Entonces tienen que hacer ese atravesaño por el agua para llegar allá. Cuando yo veía esto, cuando le dice vuelve y mira hacia el mar, obviamente porque del mar salen las tormentas, pero dice que iban atravesando en el 1948, le contaba a él su papá que iba con los judíos en el barco para la tierra prometida, cuando dice que a medio del mar empezaron ellos a gritar y aplaudir y aquella alegría. Entonces, y él no sabía por qué era, encima de eso lo estaban haciendo en su lengua, entonces como es, complicaba más las cosas, pero veía aquella alegría y él no entendía por qué era. Y le dice él, vea, que qué era lo que estaba pasando, y le dice, mira hacia allá, mira, le dice. Y lo que la alegría de ellos era que ya veían, como decimos nosotros, la punta del monte Carmelo. Y dice que cuando él veía así, él lo que veía era neblina, nada más no podía ver. Y le dice, yo no veo nada. Y le dice, no, mira más arriba, le dice, para que puedas ver el monte Carmelo. Y dice él, muchas veces nosotros tenemos que ver más arriba de esa neblina, más arriba de las circunstancias, para que podamos ver que estamos a punto de ver la gloria de Dios, la presencia del Señor en nuestra vida, y que la oración de nosotros posiblemente está a punto de ser contestada. El profeta Elías le dice a este muchacho, vuelve otra vez. Y la respuesta es, yo no veo absolutamente nada. Ahora, estamos nosotros acá, ya viendo un poquito el contexto acá, el profeta Elías, había un gran problema ahí. O sea, tenía una promesa, pero no habían evidencias. Eso es lo duro a veces. Cuando uno tiene una promesa de Dios, pero no ve ninguna evidencia. El cielo está cerrado, no hay lluvia, la gente no ha cambiado, las cosas no han cambiado, pero ya Dios le había dado una promesa. Vete y preséntate al rey Acab, y luego, como que dice, convócalos en el monte Carmelo. Y ya usted conoce la historia cuando él arregló todas las piedras. Pero hay un principio que yo le quisiera dar en esta tarde que le va a ayudar, porque allí dice, el profeta Elías mandó que le trajeran agua y empezaron a traerle agua, pero dice específicamente que Elías, él mismo agarró la pala y, como quien dice, él hizo su propia zanja. Amén. El trench, como le dicen acá. Él hizo su propia zanja. Muchas veces nosotros podemos estar en una condición
y vamos a tener que rascarnos con nuestras propias uñas. Amén. ¿Cuántos han estado ahí? Cuando nadie le llama, cuando nadie le echa la mano. Amén. Y muchas veces Dios, antes de derramar fuego del cielo, espera que nosotros hagamos algo también. Amén. Y allí es donde hay que agarrar nuestra propia pala y comenzar a escarbar y poner la mirada arriba y tener la fe que va a descender fuego del cielo. Amén. Luego Elías, te digo que me voy a ir atrás, un poquito atrás porque esto nos va a ayudar. Luego el profeta Elías también le mandan a hacer algo que a la vista de nosotros no tiene sentido. Dice que cuando él mandaba mandaba al siervo que fuera a ver otra vez y él estaba orando. Y no sé si mencioné eso la vez pasada. Mientras el siervo salía caminando, Elías dice que estaba sentado. Ha de ser difícil, ¿verdad? Yo conocí un señor allá que se sentaba en una piedra y no sé cómo era que se sentaba, pero se veía como que si tenía 3 cabezas. Se sentaba y las 2 rodillas se le veían acá como que era Mickey Mouse. No conocíamos a Mickey Mouse en ese tiempo, pero él ahí se sentaba. Sería porque era algo flaco, quizás. Se sentaba y las rodillas le quedaban acá. Entonces él no hubiera tenido problema para sentarse como se sentaba el profeta Elías a orar. Y se sentó Elías, dice, no lo voy a hacer. Pero imagino que el siervo caminando venía de regreso y Elías ahí clamando al Señor. Y se sentaba con la cabeza en medio, o sea, como que dije, con las rodillas acá. Y uno dice, ¿qué tiene eso que ver para mí ahorita? Y lo quiero hacer un poquito más personal. Porque esa era posición de parto de las mujeres en ese tiempo. Para desconectarse de la realidad. ¿Has visto que va la gente en el avión y quieren que el viaje no sea tan lejos y se ponen los audífonos así para dormir o para escuchar algo, para que el ruido no los distraiga? Y creo que eso nos va a servir a nosotros hoy esta tarde. Porque muchas veces, si queremos que las cosas cambien, nos vamos a tener que desconectar un poquito de allá afuera. Amén. Mucho ruido hay allá afuera y muchas veces por eso es que no podemos experimentar la gloria de Dios. Estamos escuchando tal vez programas que no convienen, escuchando lo que dice la gente en Facebook, en Instagram, lo que dice lo que dice el otro. Muchas veces para experimentar la gloria de Dios vamos a tener que desconectarnos del ruido allá afuera para experimentar la gloria, la presencia del Señor en nuestras vidas. Si no hacemos algo así, nosotros vamos a vivir siempre, sería la palabra, derrotados, porque no tenemos suficiente tiempo para escuchar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Eso es lo que estaba haciendo el profeta en aquel momento. Él dice, tú sigue viajando hacia arriba, asómate otra vez. Mientras tú caminas, yo estoy aquí clamando para que el Señor abra los cielos una vez más. Y me pongo a pensar, a veces Dios nos pide cosas a nosotros que no tienen sentido, ¿verdad? ¿Ya le ha pasado a usted? La gente quizás se reía como se reían de Noé, y Noé arreglando la madera para hacer aquel bote. Ya será por la edad de haber dicho que ya está medio malo, ¿verdad? No tenía sentido. Aquel general del ejército, Naamán es verdad, Naamán, le dijo Dios, vete, el profeta Eliseo le dice, vete y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Imagino que él iba rascándose la cabeza y dijo, ahí en Siria hay ríos con el agua más limpia, ¿y por qué no allá? Y tiene que ser acá. Y los siervos le dijeron, ves, si te pidiera otra cosa, ¿verdad? Bien lo harías quizás, pero algo fácil te ha pedido. A veces, como decimos nosotros, no tienen sentido. Pero Dios puede estar preparando algo bello que el Señor quiere hacer. Amén.
Para la gente posiblemente, yo me ponía a pensar, para mucha gente no tenía sentido que se empezara una iglesia acá. Pero Dios estaba planeando algo. Como dijo alguien, he looked like a fool, dice al principio, ¿va? Como que no tenía sentido. Pero Dios estaba preparando algo. Amén. Dijo alguien que Dios puede hacer, o sea, que se vea feo para hacer algo bonito. Primero, a lo mejor no tiene sentido. Y yo me puse a pensar algo y no sé si todas las damas serán así, pero como cuando se están maquillando. ¿A dónde están? Y se ponen un montón de pocos así por todos lados. Y yo el primer día me asusté. Bueno. Y no se asome a ver cuando están queriéndose arreglar, porque, como dijo, no me gusta cantar, dijo una muchacha, porque tengo que hacer la boca, la tengo que hacer así. O sea, para sacar una buena voz, tiene que hacer la boca güey, ¿verdad? Es así. Y cuando empieza acá, como es arreglar, empieza a hacer un montón. No le puedo hacer yo. Pero los esposos, vayan un día, asómense a ver y van a ver cómo es la cara, así para un lado y para el otro. No tiene sentido, ¿verdad? Pero luego hay una gran transformación. Amén. Y muchas veces Dios nos va a pedir cosas a nosotros que no tienen sentido. Y era lo que estaba pasando en ese momento, pero Dios tenía un plan. Y yo sé que muchos pueden estar en ese punto, en este momento. A lo mejor ya oraron y no ve nada. Ya intentó, pero nada ha cambiado. Ya estuvo viendo como este siervo, pero nada cambia, todo sigue igual. Y allí es donde es peligroso rendirse en ese momento. Puede ser que Dios está a punto de hacer un milagro, pero nosotros nos podemos rendir a la séptima vez y yendo hacia arriba nos podemos cansar y Dios puede estar a punto de hacer un milagro. Y por eso es que Elías hace en aquel momento y le dice, como quien dice, no te canses aunque no veas nada. Y él seguía allá y venía de regreso diciendo, no hay nada. Y Elías le decía, sube otra vez, porque a la séptima vez algo va a pasar, porque yo ya escucho la lluvia. Amén. Les contaba una historia que decía un muchacho, yo decía, yo tengo el deseo de salir a predicar fuera del país, decía, pero esto, él era evangelista, pero esto de esta situación del estatus legal que yo tengo acá, dice, no me favorece. Pero yo, dijo, tengo una petición delante de Dios. Y él decía, déjeme decirles algo, yo tengo una fe que ya escucho el ruido de que estoy abriendo el sobre que me llega a la residencia, a la casa, decía. Él ya escuchaba que estaba rompiendo aquel sobre. Y eso era lo que estaba pasando con el profeta. Nosotros normalmente decíamos, yo veo como que ya va a llover porque se ve que se está poniendo oscuro el cielo. No había absolutamente nada, pero Elías decía, yo ya puedo escuchar la lluvia porque sé que el Señor lo ha prometido. Déjeme decirle algo, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Él no se muda, Él no cambia de opinión. Si le ha prometido algo el Señor, espérelo porque pronto va a llegar. Alabado sea su nombre. Le voy a dar 4 principios acá que nos van a ayudar a nosotros para seguir caminando mientras posiblemente no veamos evidencia que hay algo que viene a nuestra vida. Número 1, para los que toman nota, vuelva a mirar aunque no vea nada. Amén. El hecho que no veamos nada no quiere decir que no hay nada.
Amén. A veces le enseñan a uno algo, ¿verdad? Y uno dice, no, pues yo no veo nada. Pero hay otra gente que sí puede ver las cosas. El hecho que no veamos nada nosotros no quiere decir que no hay nada. Vuelva a mirar aunque no veas nada. Y ya les dije que yo tengo una memoria grande, ¿verdad? Y me acuerdo de que yo tengo una sobrina y estaba pequeñita y la llevaron al oculista. Y hablaba los dos idiomas. Entonces, tenía quizás como unos 4 o 5 años. Y sabe cómo en el oculista le tapan un ojo y le abren el otro. Y le dicen a uno, ¿ves algo? ¿Ves algo? Y uno dice, no veo nada. Le cambian el otro, tampoco puedo ver, le cambian el otro. Y la niña parece que ya estaba frustrándose, que le cambiaban esto y le cambiaban el otro y le cambiaban el otro. Y cuando de repente que se cansó, le dice al doctor, I don't see nothing, hombre, le dice. Como que dice, no puedo ver nada, ya deja. Hay un día se van a dar cuenta quién es. Yo me ponía a pensar que ese siervo hubiera sido semejante. Como que dice, ya deja, ya estoy cansado de estar yendo hasta allá arriba y regresando. A veces en que no veamos nada, aunque lo natural pueda ser contrario a la promesa, aunque tal vez en lo natural dice sequía, el profeta Elías decía, ya viene la lluvia. La Biblia dice que por la fe Moisés caminó como viendo al invisible. O sea, todo era contrario a lo normal, pero él tenía puesta la mirada allá en la tierra de Canaán. Sabía que esa tierra era de ellos y que pronto estaría llegando con aquel montón de gente a la tierra que Dios les había prometido, aunque se veía el mar al frente, como que nunca iban a poder pasar de aquel lugar, pero él seguía creyendo, aunque no podía ver absolutamente nada, porque se movía por la fe, caminando por el desierto. Sabía que iba a llegar a un lugar. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Muchas veces tenemos que creer nosotros así, viendo al invisible. El hecho que no veamos nada no quiere decir que no hay nada. Como que está una dama, diríamos de esta forma, que tiene apenas 4 o 6 semanas de embarazo. El hecho que no se vea nada no quiere decir que no hay nada. Ya hay vida allá adentro. Y muchas veces en nuestras promesas es semejante, y es donde nosotros nos podemos desesperar, mayormente cuando Dios guarda silencio. En segundo lugar, vemos también nosotros que hay que volver a ver la fe genuina, diríamos, no se debe de rendir. La fe genuina no se rinde. Aunque nos digan que no hay nada, la fe no se conforma con solo intentarlo. Algunos conocen la parábola que les dio el Señor acerca de aquella mujer y en Lucas capítulo 18, que llegaba donde el juez injusto una y otra vez. Y cuando dice la Biblia, buscad y hallará, tocad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla. Y esas palabras son progresivas. Es como cuando el padre besó al hijo pródigo. Esa palabra que donde dice que lo abrazó y lo besó, la palabra es lo besó y lo seguía besando, como que dice nunca terminaba. Y esas palabras de orar sin cesar, del que busca halla, el que toca se le abrirá, es el que toca y sigue tocando. En otras palabras, si todavía
no vemos nosotros evidencia, no hay respuesta, eso no quiere decir que nos vamos a cansar. Amén, eso quiere decir que nosotros podemos seguir clamando y sabemos que en ese proceso Dios puede estar formando nuestro carácter. Una vez le contaba la historia cuando yo le decía a mi esposa, cuando teníamos un hijo pródigo, yo le dije un día a ella, yo creo que nos tenemos que hacer la idea de que este muchacho, esta muchacha no va a regresar a la casa, ya como quien dice, no era que a mí me molestaba verla a ella orando, verla llorando, simplemente ya como quien dice, uno ya como listo para colgar los guantes y resignarse a que las cosas no iban a cambiar, hasta que me dio una lección ese día cuando me dijo en inglés, I'm not gonna give up, no me voy a cansar, yo voy a seguir clamando porque sé que mi Redentor vive, sé que las promesas que Él me ha dado son verdaderas. Amén. Y eso es un consejo para cada persona. A lo mejor no ve absolutamente nada de señal que algo vaya a pasar. Aférrese a las promesas del Señor, porque Él no cambia. Él ha dicho, yo nunca te dejaré, yo no te desampararé. Él cumplirá lo que ha prometido. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, que cumple lo que Él promete. Posiblemente es el momento en que Elías estaba siendo formado en aquel proceso, porque le faltaba un camino todavía grande que recorrer. Y esa era parte del proceso. Vuelve a mirar, en tercer lugar, Dios puede usar el proceso. A veces ese momento está formando muchas veces nuestro carácter. Amén. Y ahí es donde Dios forma el carácter de nosotros. Como que la repetición de las cosas enseña también lo determinado que nosotros estamos para hacer las cosas. Hay gente que se cansa rápido. Dijo un muchacho una vez que iba, como quien dice, de fracaso en fracaso en la vida, y le dijo al compañero de cuarto, tú debías de ver un consejero, le dice, para que te ayude y te guíe. Entonces le dice, creo que tenés razón, quizás voy a hacer eso. Y se fue a ver un consejero. Entonces regresó y le dice, no, el siguiente día fue que lo vio. Y le dice, ¿y fuiste a ver el doctor tal? Y le dice, sí. ¿Y qué te dijo? Que es que a mí me hace falta determinación. Empiezo las cosas y las dejo ahí empezadas, como nos pasa a muchos en la casa, ¿verdad? Empezamos a pintar un cuarto y se quedó ahí empezado nada más. Y le dice que yo tengo un problema de determinación. Empiezo las cosas y las abandono. Y le dice, ¿y cómo vas hoy? No, le dice, voy bastante bien. Les empecé una bolsa de Doritos así de grande en la mañana, ya casi me la termino, sentado viendo televisión. Ya casi me la termino. Tenía determinación que se la iba a terminar ese día. Y yo me pongo a pensar que muchas veces en el proceso nos podemos cansar. Se pone a pensar que le dice Dios a los sacerdotes cuando iban a entrar a Jericó, agarren las trompetas y den 7 vueltas alrededor de la ciudad. Ahí sí vea que no tenía sentido, ¿verdad? Alguien decía que como es el viento fue que botó esos muros. Esos muros eran grandísimos, carros corrían por arriba de esos muros. He estado ahí en las ruinas de esos muros son grandes. ¿Cómo los va a botar el viento de las trompetas? Y esa me la querían dar a creer a mí, una persona que no estaba, como dicen, desafiando la Biblia.
Y lo primero que me vino a la mente a mí fue, me fui de regreso allá donde crecí, el 15 de septiembre, que es el Día de Independencia allá en El Salvador, ahí por aquellas ciudades, aquellos buildings que están medios canteaditos ya de viejitos, y 3 bandas de guerra que andan ahí con las trompetas. Y le digo yo, que creo que ese building solo está de tocarlo tantito y se va para abajo, y nunca se ha caído del viento de esas trompetas. Simplemente Dios usará muchas cosas para probar nuestra fe. ¿Qué tan determinado estamos nosotros? Amén. No sucedió nada a la primera vuelta ni a la segunda, pero el 7º día, cuando todos tocaron la trompeta, los muros de Jericó venían para abajo. Amén. A la 7ª vez que este muchacho fue a ver hacia el cielo, entonces venía con la buena noticia. Yo veo una pequeña nube. Y Dios le da, como quien dice, una evidencia, un glimpse, algo pequeñito en que sea, para que pongas la fe. Y Elías le dice, dile al rey que se suba a su caballo y se vaya para que no lo alcance la lluvia, porque esa lluvia es evidente que ya viene. Puede llevar quizás tiempo esperando, tenga la fe que esa lluvia se aproxima. Y le voy a dar otro más y luego vamos a ir cerrando. Vuelve a mirar, porque puede ser que la respuesta está a punto de llegar. Muchos abandonan la carrera a medio andar, se cansan. Amén. Se cansan. Y les pudiera poner tantos ejemplos. Hubiera visto cuando solo habían 18 personas, bueno, cuando solo habían 8 personas aquí. Y servicio y otro servicio y otro culto, después 14, después 15 y así sucesivamente. Pero yo tenía algo bien claro, que yo, no me mandé yo solo para acá. El Señor me envió acá. Eso lo tenía bien claro. Y gloria a Dios que ha venido a hacer este hospital. Pero si en ese momento me corro, no estaría viendo lo que está viendo en este momento. Amén. Vidas restauradas, vidas salvas. Amén. Qué bendición de poder ver eso. Pero ha sido gracias a esa pequeña nube que se vio un día. Y eso nos dio esperanza que el Señor estaba a punto de hacer algo. Amén. Dios comenzará muchas veces con una pequeña señal. Pero esto a nosotros nos da una esperanza de saber que algo grande puede venir. Dios trabaja de esa manera, porque no hay nada imposible para Dios. Aunque nosotros posiblemente no vemos evidencias, agarrémonos de esas promesas, porque el Señor puede estar a punto de hacer algo grande. Y nos podemos cansar en el proceso. Amén. Usted a lo mejor ha visto gente que ha tenido como oportunidades en las manos y las han abandonado. En un momento que Dios posiblemente quería hacer algo grande, y hay gente que, como dicen, dejó perder la oportunidad. Si en ese momento abandonan lo que Dios quería hacer, no hubieran visto otra vez florecer ese pueblo. Yo me pongo a pensar cómo el Señor trabajó enviando a Jesucristo. Amén. Cuando no había señal, le dijo el profeta Miqueas: yo enviaré una señal. La Virgen va a concebir. O sea, como que dice, rompiendo todos los conceptos humanos, Él dice, voy a hacer algo grande. Isaías dice que como raíz en tierra seca. ¿Quién va a creer que una raíz seca, una raíz en una tierra seca va a florecer? Pero esa era la promesa que Dios estaba dando, que no había ningún parecer en Él
pero que de ahí Él iba a levantar a aquel libertador, aquel hombre que traería salvación para esta humanidad. Su nombre es Jesucristo. Y muchas veces nosotros podemos estar también viendo al lado equivocado. Aquel muchacho subía una y otra vez a la cumbre del Carmelo, y le dice el profeta Elías: mira hacia el mar, como quien dice, está viendo para el lado equivocado. La Biblia dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios. Podemos estar viendo al lugar equivocado. Pongamos la mirada en el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros. Él no te dejará, Él no te va a abandonar. Puede ser que estamos viendo para el lugar equivocado, o poniendo la fe en las personas equivocadas. El Señor nos dice a nosotros hoy en esta tarde: vuelve a mirar, mira otra vez. Posiblemente han puesto la confianza en las personas lo van a decepcionar, pero el Señor Jesucristo no nos decepciona a nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Vamos a darle un aplauso al Señor en este día. Quería dejarles con este pensamiento. A lo mejor usted es esa persona que ya intentó de diferentes formas. Si me ayuda, hermano, con algo de música ahí, por favor. No era una tormenta, pero ya era una señal la que él estaba viendo. O a lo mejor usted es esa persona que no ve ninguna señal. Déjeme decirle, Dios puede estar obrando y nosotros ni cuenta nos damos. Nos ponemos en pie un segundito, vamos a orar. Padre bueno, a lo mejor hay gente que ha orado en sus propias fuerzas y han fallado, o han puesto la mirada en gente y lo han decepcionado. Hoy el Señor nos dice: vuelve a mirar otra vez, pero mira en el lado correcto. Mira en el lado correcto. Aleluya, te adoramos, Señor, en este día. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.